Bienvenidos a su página Canva Maya. En este tutorial daremos a conocer cómo se elabora el bordado para un hipil. Pues primero tenemos que pintar el hipil en la tela y luego vamos y lo costuramos en la máquina o a mano. Esta es la máquina que se utiliza. Sí. Y ahorita vamos a ver cómo bordan un hipil a máquina. Es la máquina donde bordan los hipiles. Podemos ver que también utilizan la parte de abajo para que la máquina funcione. Para que se mueva la máquina tiene que usar el pedal para moverlo. Aquí lo podemos ver que se está utilizando también. Sí. ¿Es un hilo especial que utiliza para bordar? Sí, es. Son los que tenemos aquí. Son los que tenemos aquí. Son diferentes colores. Colores, como uno quiera. Si quiere uno de solo color, puede costurarlo. Si quieres de colores, matizarlo, pues son esos. Se puede jugar con los colores, ¿no? Sí. Para Sí, que quede bonito. Sí. Mm, Así es. Son estos los hilos que se utilizan. Y la máquina. Y el aro que también les ayuda Pues para que... nos ayuda así a costurar, porque sin el aro no puede costurar la tela. Necesita estar tesado la tela. Ajá, está tesado para que puede costurarlo. Está bien. Sí, eso. Sí. Pues este es el gran trabajo que hace las artesanas de la región. Así es. Y ¿entre cuánto tiempo le lleva elaborar un hipil más o menos? Una semana. ¿Una semana? Una semana. Sí. ¿Y la tela en el que se borda puede ser cualquier tela o hay alguna en Puede ser especial? cualquier tela. Sí, puede ser cualquier tela. Son ropas que son muy utilizadas por esta región. Ajá, sí es. Eso es todo por hoy. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima sección.